Es un gran placer, una alegría poder participar a este 11 Congreso Regional de las Américas de Hilera, un congreso querido por esa acción extraordinaria de Marta Monsalve y que se desarrolla en esa espléndida locación que es la Universidad La Gran Colombia. Un problema de gripal me ha impedido de estar presente con ustedes, pero de alguna manera quiero participar a través del uso de estas tecnologías de la comunicación para hablar de un tema que mucho me preocupa y que es cómo reconstruir el empleo, cómo promover el empleo en épocas de post-COVID. En esto yo recuerdo las palabras de un filósofo italiano, Umberto Galimberti, que al referirse a la cuestión del empleo dice: nosotros pasamos de un futuro esperanza a un futuro amenaza. Jóvenes antes tenían la esperanza de alcanzar niveles buenos de empleo. Hoy el futuro del empleo aparece como algo que preocupa, que timoriza, que amenaza. El tema del COVID profundizó esta realidad y de alguna manera también es cierto que las políticas públicas, la acción de los estados logró parcialmente superar esta crisis. Pero ahora se trata de ver cómo recuperamos nuestra, nuestros vínculos con el tema del trabajo, cómo lo estimulamos en una sociedad post-COVID en la cual se han asentado las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? La que llamamos TICs. Y nosotros vemos que la crisis sanitaria del COVID-19 fue de alguna manera el laboratorio perfecto para producir el avance de nuevas tecnologías que también de algún modo impactan profundamente en el sistema de relaciones laborales. Ahora, el efecto disruptivo de las nuevas tecnologías que cambian rápidamente los modos de trabajar y muchas veces sustituyen a los seres humanos, a nosotros, con robots y con algoritmos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta etapa avanzada del ser humano, donde por un lado vemos las más extraordinarias avances, los más extraordinarios descubrimientos y aplicaciones tecnológicas, pero por el otro lado vemos un mundo que carece peligrosamente de seguridad, ¿no? Porque esas seguridades muchas veces están ligadas precisamente a trabajar, a poder sentirse útil a través del trabajo en la sociedad. Yo hace pocos días en mi blog escribía: vivimos en un mundo que carece peligrosamente de una de las garantías fundamentales de anteriores generaciones, un puesto de trabajo justo. Las inseguridades laborales se transforman hoy en inseguridades existenciales del ser humano, ¿no? Porque a lo largo del siglo XX el trabajo subordinado fue de alguna manera eh, el elemento, el instrumento que daba una doble certeza al individuo. Primero, obviamente, la certeza salarial, la renta segura, pero también había una segunda certeza, la certeza de estar integrado a la sociedad. Porque, como decía un querido amigo hoy desaparecido, Umberto Romagnoli, profesor de la Universidad de Bolonia, quien no trabaja no es, porque el trabajo no es solo salario, no es solo renta, es también la identidad de una persona. Y nosotros vivíamos en un mundo, el mundo que yo llegué a conocer, en que uno trabajaba a lo largo de la vida y después como premio se retiraba,
tenía prestaciones de la seguridad social que le permitían seguir con cierta seguridad su modelo de vida. Eso cae hoy en día, eh, caen las formas típicas de trabajo, caen la organización, ese modo de pensar de la sociedad que permitía trabajar en periodos continuos para luego retirarse dignamente. Entonces, ¿qué es que ha cambiado? Ha cambiado la propia estructura, la propia calidad del trabajo. Y todo esto provoca una nueva complejidad en la dimensión digital. Es decir, a los conocimientos técnicos y profesionales de cada uno de nosotros se nos pide más. Se nos piden competencias informáticas, se nos pide habilidades de comunicación, se nos pide responsabilidad continua en la toma de decisiones y se nos pide una colaboración amplia en un ambiente de trabajo menos jerarquizado. Y el problema es que muchos jóvenes no han logrado formarse para tener esas competencias mínimas para acceder a un trabajo digno. Y al mismo tiempo, franjas de personas mayores, y por mayores hoy en día, la OIT entiende personas con más de 45 años, son personas que vienen siendo expulsadas del mercado de trabajo porque no tienen los conocimientos tecnológicos suficientes para dominar la tecnología del trabajo. Un autor español, Mercader Unida, ha expresado que va apareciendo la figura del permanente inempleable, es decir, aquellas personas adultas, formadas, pero con ninguna posibilidad de encontrar un empleo. Entonces, ¿para quién serán los empleos del futuro? Ese es un tema complejo y la contestación, me parece, o una de las contestaciones es clara. Cada vez más el empleo del futuro, la sustentabilidad del empleo del futuro está ligada a la educación y la formación. Y la educación no deberá ya limitarse a la etapa inicial de las carreras, sino que deberá ser una formación, una educación a lo largo de la vida, ya sea para reconvertirse laboralmente, ¿no? Se habla del reskilling, ¿no? El reciclaje ocupacional de los trabajadores y el upskilling, formarse para algo más. Entonces, la nueva realidad laboral del post-COVID me parece que obliga a las instituciones universitarias, y aquí estamos en el ámbito de una espléndida universidad colombiana, obligan a reformular los procesos educativos, introduciendo en el mismo competencias necesarias para poder trabajar en la dimensión digital, que era desconocida en el pasado. Miremos la medicina, por ejemplo. Hoy en día una universidad debe formar médicos que sepan solo sus conocimientos médicos o también tiene que formarlos en la telemedicina, porque la telemedicina va a ser una de las expresiones del trabajo del futuro, ¿no? Entonces creo que hay esta obligación de reformular y actualizar los programas para hacerlos afines, útiles para la consecución de futuros trabajos. Un sociólogo uruguayo, Filgueiras, ha afirmado hace pocos años una frase que yo siempre conservo y por lo menos la aplico en mi país, que es Uruguay. Nosotros seguimos teniendo alumnos del siglo XXI, profesores del siglo XX y a veces programas del siglo XIX. Pienso también que otro problema, especialmente vinculado a las universidades públicas, es que siguen proyectadas hacia empleos tradicionales cada vez menos requeridos por las empresas, ¿no? Y también a ello se agrega que las formas de enseñanza siguen siendo muy teóricas, muy académicas, con escasa
énfasis en la capacitación en el trabajo. Por lo tanto, yo creo que un grave problema para el desarrollo sostenible del trabajo en el continente es el desfasaje entre los planes educativos de muchas universidades y los requerimientos de una demanda creciente de profesiones, pero también de competencias laborales que no eran las tradicionales. Por lo tanto, considero que es necesaria la readecuación de los institutos de enseñanza, especialmente los públicos, porque los públicos me parece, y siempre hablo desde la perspectiva de mi país, como que son más lentos en entender esta necesidad de recualificarse para poder calificar a los nuevos trabajadores en los trabajos dignos, ¿no? También no se me escapa hoy en día este problema, que es el problema de jóvenes. Muchos jóvenes viven, nacen y viven marginados del proceso educativo, con lo cual existe un potencial circuito cada vez eh, más consolidado en nuestro continente de la pobreza, educación, trabajo precario. Entonces, también aquí vemos que las políticas públicas deberían hacer un gran esfuerzo para romper ese circuito del que hablábamos, ese circuito de pobreza, educación, precarización del trabajo. Concluyo pensando que la reconstrucción del empleo en la época del post-COVID no pasará necesariamente a través de los paradigmas tradicionales del modelo taylorista. En épocas de crisis del empleo, aún más en la situación provocada en la actualidad por la pandemia, el desafío es el de construir empleabilidad, ya sea subordinada, pero ya sea semiautónoma, sin deslegitimizar las modalidades independientes del trabajo. No fue siempre subordinado el trabajo. Y hoy en día me parece que es más importante para millones de trabajadores latinoamericanos conseguir un empleo que limitar esa consecución solo al espacio del trabajo subordinado. Las formas tradicionales de contratación coexistirán con las prestaciones de servicio vía aplicaciones y con formas autónomas facilitadas por el desarrollo de las tecnologías. El teletrabajo se impondrá cada vez más y si bien hay aspectos que no tienen que preocupar del teletrabajo, no podemos desdeñar el hecho que trabajadores latinoamericanos puedan hoy en día prestar sus servicios vía teletrabajo a un mundo global. Y para ello tendremos también que construir formación y conocimientos para trabajadores que se desempeñarán en forma independiente, semi-autónoma. Para concluir, siempre digo a mis estudiantes que sobre el futuro no hay que ser ni optimista ni pesimista, hay que ser realista. Y el deber nuestro como técnicos en este tema es el de alertar, investigar, acompañar soluciones que nos permitan un desarrollo sostenible de nuestro continente. Muchas gracias. Hasta siempre.